Hoy con nosotros en Mariana Entrevista, nada más ni nada menos, Juan José Campanella, guionista, director, productor, dramaturgo. Tiene un teatro, el Politeama, que hizo desde cero, un teatro emblemático, muy, muy hermoso, donde pone ahí también toda la creatividad que tiene que ver con todo lo que pasa con la idiosincrasia argentina y del mundo, porque es un hombre absolutamente internacional. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, por favor. Por estar acá. A vos, un honor. Pensaba en tu ascendencia italiana y asturiana. Y gallega. Y gallega. Sí. Ah, bien. Italiana, asturiana y gallega. Italiana del sur, italiana del norte, asturiana y gallega. Bien. Ahí, bueno, sos el típico argentino, Sí, ¿no? exactamente. El típico argentino. Combinación que no existe en otro lado, porque en Italia no se hubieran conocido nunca. Mi bisabuelo calabrés con mi bisabuela genovesa. Eran como dos países separados. En cambio, acá se conocieron. Acá se conocieron y unieron sí, esas puntas, ¿no? Unieron esas puntas y crearon personas que tienen todo eso ahí. Exacto. A flor de piel. Y si te tuvieras que definir con esos ancestros o lo que tenían esos ancestros, sí, ¿qué rasgos destacarías? Bueno, a los italianos, mi bisabuelo no los conocí, y mis abuelos españoles fallecieron cuando yo era chiquito, pero tengo mucho recuerdo de ellos. Pero yo creo que más me defino por lo que es la idiosincrasia argentina, que para mí tiene mucho más que ver con el italiano que con el español. Mucho más que ver. Me parece que fue la raza dominante acá, los italianos, que además se juntan con una enorme población judía que es muy similar en su sentido del humor, su sentido de la familia y todo, y me parece que soy emergente de eso, como por lo menos los porteños, no me animo a hablar por toda Argentina, claro, pero por lo menos. Pero son los que más conoces. Sí. ¿No? Tiramundi es Taramundi. Perdón, mira vos, Taramundi. Taramundi es un lugar en el mundo, ahí te eligieron hijo distinguido. Sí. ¿Cómo fue ese momento? Es que no pude ir todavía. No, pero la verdad que son cosas que hacen pensar mucho, ¿no? Porque ese fue mi abuelo, el que vino, que llegó re joven, a los 14 años solo a Argentina, después vinieron los hermanos. Sin pensar qué iban a hacer, ¿no? Como muy a la aventura. Y bueno, me hace pensar sobre lo que fue Argentina en ese siglo, ¿no? En ese siglo para tanta gente que vino con esperanzas y que logró, como mínimo, educar a sus hijos de una manera que no hubiera sido en su país de origen. Pero además en España, cómo reconocen también eso, ¿no? Que a 100 años, o sea, mi abuelo es del 89, sí, 1889. 1889. Claro. O sea, que alguien que nació casi 100 años después y lo reconoce. No, a mí me eso encantó. Es súper emocionante, me parece, sí, ¿no? Sí, me gustó. Y además, ¿sabes muchísimo. que pienso mucho que como digamos, en lo que se va transmitiendo de generación en generación, y hablabas de los riesgos que corrieron, sí, y los riesgos que vos muchas veces corres, ¿no? Y que has corrido a lo mejor incluso eligiendo el cine como profesión. Sí, son riesgos más de siglo XX, te digo, un poco, no son. Ya yo sé. Creo que no es como el largarse a los 14 años a un barco, ¿viste? Hoy a los 14 años no sé si los dejamos dar la vuelta a la manzana solos todavía, ¿viste? Algunos pobres. Se mandaban a otro continente. Sí. Bueno, mucho de eso lo reflejamos en Vientos de Agua, ¿no? Que claro. me gustaba mucho esa historia de inmigraciones, y era otra, no sé si otra genética, pero otra contextura la gente de esa época. Si tuvieras que pensar y acordarte del momento en el que definiste que tu pasión iba a ser el cine, sí, ¿cuál fue el momento? Sí, bueno, porque está el momento en que definí que la pasión era el cine y el momento en que decidí hacer algo al respecto. Son dos momentos distintos. Bueno. No, el cine me gustaba mucho de chico, cines de barrio, televisión en blanco y negro, o sea que el cine yo iba todos los días al cine, prácticamente todos los días. Cambiaban de programa todos los días, el Roxy de Vicente López, eran 2 películas distintas todos los días. Y iba mucho, y me encantaba. En algún momento, ya estudiando ingeniería, lo empecé a ver como hobby.
quería aprender a hacer cine. Además estudiando ingeniería. Claro, nada claro, que ver. nada que ver, nada que ver. Bien. Y empecé a estudiar cine de noche. Y ahí pronto, te digo, el primer año me mandaron a ver una película que para mí es la mejor película que me cambió la vida, que la he mencionado ya millones de veces, Qué bello es vivir. Y ahí dije, no, yo quiero hacer esto. Y no fue hasta 6 meses más tarde, en julio del 80, que vi otra película, que fue All That Jazz, que se estrenó, la vi el día del estreno, y dije, no vuelvo más a la facultad. ¿No terminaste ingeniería? No. Qué bárbaro, qué largué decisión. ahí ese día, pero es que no volví más, porque era en el Atlas de la Valle, la vi, 2 de la tarde, jueves. Y fui caminando hasta la facultad, y en Paseo Colón, la del Monumento a los Trabajadores, y llegué a la puerta y dije, no vengo, no entro más. ¿Qué y no hicieron entré tus más, padres? No entré más. No sé por qué gritaban tanto que no entendían lo que decían esa noche. Sí, fue una escena, por supuesto, pero mis viejos eran una especie de yin y yang, era mucho. Mi papá era una persona muy racional y muy calma, excepto cuando las 2 veces en la vida que lo vi perder la calma, que yo casi me voy de casa, no vuelvo más, pero no era conmigo encima la cosa, pero dije, yo no sé qué pasó, porque la gente calma es así, ¿viste? Sí. De repente... Pero fueron 2 veces en la vida. O mi mamá, que era emocionalidad pura, era al revés, porque mi viejo era el italiano y mi vieja la española. Pero mi vieja actuaba como italiana y mi papá como español, que es más racional el español. Sí. Pero me ayudaron muchísimo. Pero pará, ¿y ese día quién gritaba más? Mi mamá, ¿no? Mi mamá era una traición a sus sueños, esperanzas y todo. Pero no, después chocha. Me ayudaron mucho mis viejos. Sí. Qué bárbaro. Después estudiaste en Estados Unidos. Claro. Eso fue importante, ¿viste? Yo ya había estrenado una obra de teatro acá con Fernando Castells y Eduardo Blanco, y veía esto. Este era el último año de la dictadura, y había como muchas limitaciones y eso, y surgió esta oportunidad de hacer un máster en la Universidad de Nueva York, y ahí es donde te digo que me ayudaron ellos muchos, padres, sí, mis para que viejos. pudieras hacerlo. Claro. Y bueno, y ahí fui, y bueno. ¿Y eso en qué te cambió, digamos? ¿Te dio herramientas que no hubieras tenido acá? No, mira, yo soy fanático de la escuela de cine, de arte. Viste que empezó, antes vos querías ser actriz en las tablas. Querías trabajar en cine en un set, entrando de tirar cables y ir aprendiendo. Y las escuelas, yo creo que tanto de actuación como de cine, ayudan a acelerar eso. E incluso cuando vas a trabajar, aprendés mucho más porque sabés mejor las cosas. No estás de cero como un idiota que te da vergüenza preguntar o molestás, ¿viste? Es verdad. Entonces, claro. Entonces... Además, el pánico que tenés, la angustia. Claro. Si sabes algo, no tanto. Exacto. Lo mejor es la combinación de las dos cosas. Y empezó en los 70, teatro un poco antes, ¿viste? Ya la generación de Beto, Brandoni, eso ya era de conservatorio, de Héctor Alterio incluso. Sí. Pero en cine no. Conservatorio de Arte Dramático. Exacto. Todos los que vienen de ahí decís, bueno, se estudió acá. Exacto. Que ahora es el UNA, creo, ¿no? Es el UNA, exacto, claro. De cine no, de cine empieza más o menos ahí en los 70. Y tanto que los profesores eran profesionales todo. Ahora son alumnos recibidos los profesores. Bueno, eso no está muy bien. Juan, decías recién que habías hecho una obra de teatro primero, entonces digo, volvés al teatro Sí. ahora con un proyecto, que es un proyecto que decís que es el único que te va a trascender, que va a seguir estando vivo, Sí. todo te va a trascender, pero este es un proyecto Pero que... se pierden, ¿viste? Las películas se pierden por ahí, ¿viste? No, porque no creo. nosotros no las cuidamos, Bueno. ¿viste? ¿No las cuidamos? No. Ahora hay más posibilidad por lo digital, pero nosotros tenemos un cine fabuloso de los 30, 40 y 50 que es muy raro de ver en copia buena. Espero que la eterna, la cinemateca, que nunca pasa nada con eso, ¿viste? Espero que alguna vez las recuperen. se preocupe, ¿no? de restaurar. Claro, Pero porque bueno, eso es material muy interesante incluso para nuevas generaciones, ¿no? Pero por supuesto, pero para crecer, ¿viste? Para crecer, porque acá cada generación parece que empezara de cero, con un rechazo a lo anterior,
y empieza de cero. Es una lástima. Es una pena, es distinto que el cine americano, que yo lo conozco mucho, y cada generación se para en los hombros de la anterior, no la hunde. Entonces aprenden y admiran a los directores de antes, y lo ven y lo consumen, y en la escuela de cine ves mucho cine clásico, y se crece, y acá siempre es como rechaza a la generación anterior, que es una verdadera pena. Hablaba del Politeama y de esta claro. creación de este teatro al que le pusiste un montón, ¿no? Sí. Un montón de Sí, trabajo, sí. un montón de dedicación, un montón de amor, un montón de dinero. Un montón de créditos. Un montón de créditos. No sé si la gente Sí, lo sí. sabe, supongo que sí. Sí. ¿Por qué este afán de crear un teatro y Mira, tener ahí como la verdad que surge un lugar firme? Surge medio, sí, nosotros empezamos con una peli en Super 8, pero después nuestra primer cosa profesional al público fue una obra de teatro, que Eduardo Blanco era protagonista también, Graciela Stefani, que anduvo muy bien, nos encantó, hicimos otra, que también anduvo bien en el 85, y ahí el cine me llevó. Te agarró así, me llevó. Y después en el corte al 2013, que venía a ser Metegol, que fue una película que tuve 3 años y medio haciéndola, y es muy tecnológico la animación, muy tecnológica. Fueron 3 años de computadoras enfrente, entonces yo quería hacer algo como para limpiar el paladar, el heladito de limón. Quiero hacer una obra de teatro, actores y texto y nada más. Si hay que mover algo, que sea con una polea y una soga. Hicimos Parque Lezama. Y bueno. Nada más ni nada menos. Nada más ni nada menos. Como una obra que a mí me encantaba, era una obra americana, que para mí era la mejor obra que yo había visto en mi vida. Y bueno, estuvimos 11 años, después hicimos ¿Qué hacemos con Walter? Y ahí dije, la verdad que me gusta esto, ya veía además en el 18 o 19 que el cine venía tecleando, con mucho dolor, pero bueno, dije, no me voy a enterrar con el cine. Me quedan varias preguntas para repreguntar. Una es volver a Parque Lezama y decirte, bueno, ahí tratás y ahí el me tema... enamoro del teatro y dijimos con mis socios, con Muriel, Camilo y Martino, vamos a buscar a hacer un teatro. Primero tratamos de comprar uno, pero es muy difícil evaluar un teatro. Y estaba este lugar vacío, que ¿vos alguna vez te diste cuenta que eso estaba vacío en medio Paraná de Corrientes? No, debe haber miles de lugares. Sí, es verdad. Era no el Teatro Politeama, que se había tirado abajo a nivel del piso, ras, en el año 58. Estaba ya abandonado. Y estaba ahí, yo me acuerdo de ir a la confitería Politeama en la esquina cuando era chico, cuando íbamos a la Lugones. Y bueno, y está esta ley en Buenos Aires que no se puede construir nada. Si tirás un teatro abajo, no podés construir nada si no contiene un teatro de las mismas capacidades. Buena ley. Sí, fue a raíz de la demolición del Politeama, que se había demolido para hacer una playa de estacionamiento, y por esa ley no pudieron hacer una playa de estacionamiento tampoco, y era un campo, un lote vacío. Y ahí iban a construir una torre, necesitaban que se hiciera un teatro, y ahí nos metimos. Se metieron y lo hicieron. Sí. Es espectacular. Es divino, sí. Es divino el teatro. Y además muy moderno también. De 700 localidades, no es chico. Con mucha tecnología. Y ahí hoy está esta obra de teatro que escribiste con tu mujer. Así es. Que empieza con D, 7 letras, y que es muy interesante la temática porque habla un poco de las nuevas oportunidades, ¿no? Sí. De volver a empezar, Sí. De que uno puede volver a empezar, que hay prejuicios, hay miedos, hay marcha atrás, marcha adelante, pero siempre uno puede volver a empezar, en el amor en este caso. Exactamente. Y ir en contra de todas las opiniones de los demás, ir en contra pero que cuesta ir en contra del consenso de la sociedad, porque vos podés ir en contra de una o dos opiniones, pero cuando la contra es el consenso, es más costoso. Es más costoso. Y en el amor no hay edad, no hay muchas reglas, ¿no? Sí, no hay edad, pero es un tema la diferencia de edad. Es un tema
cuando el hombre es el más viejo y más tema aún cuando la mujer es la más grande. Claro, eso está más, mirado más con más prejuicio claro, todavía. Vos sabés que yo lo pensé mucho porque la obra la originó mi mujer, así que no me pueden castigar a la obra de Machirula. Claro. pero toma todo eso en consideración. Lo pensé bastante eso, por qué es así, ¿viste? Porque uno de los temas que se habla en la obra es justamente el hijo del varón. Sí, que es el más grande. Que es el que más, claro, que es el que más problema tiene. Porque claro, si el varón es el más grande, ese romance, o sea, el romance es el amor, es cualquiera, pero le puede pasar a cualquiera. Pero en el caso de si el varón es el más grande, puede haber otra familia. Exacto. Que lo contrario no es así. Uh-huh. Por motivos biológicos. Sí, claro. Entonces es como más amenaza todavía para los hijos. Es una amenaza, que haya una nueva familia. Que haya nuevos hermanos, nuevos hijos. No estoy hablando de herencia ni nada de eso. Estoy hablando de emocionalmente. De amor. Claro, sí. Exacto. Estoy hablando de cómo se va a repartir el amor. Uno siempre cuida más al bebé que al grande. Es obvio, eso es natural porque lo necesita. Claro. Y bueno, y eso también es un tema. Bueno, pero es interesante cómo se resuelve la obra, no la vamos a spoilear, y es interesante todo lo que va transitando y las emociones que se van transitando ahí en el medio. Yo me sentí como muy identificada y emocionada con lo que pasaba en la obra. Uh-huh. Me pareció que está súper bien tratada. Qué bueno. Sí, la gente se divierte mucho. Y además me reí mucho, claro. Sí, tiene mucho humor. Los actores están muy bien. Les agradezco. Son muy geniales. Y después otro de los temas que me queda picando de la pregunta anterior que respondiste es ir a la sala de cine, ¿no? Que es irreemplazable y que se está perdiendo, ¿no? El cine está sufriendo. Vos empezaste a pensar en el Politeama porque viste empezar a sufrir el cine. Yo todavía voy a la sala de cine. El otro día hay una película que está en un streaming, pero la fui a ver al cine. Muy bien, muy bien. Sí, lo hago todo el tiempo. Voy sola al cine. Yo también. Nada, es algo que me vuelve loca, digamos. Me encanta. Ni en pedo lo dejo. Sí, absolutamente. Pero bueno, cada vez hay algunas que no están, ¿viste? Sí, entonces, duran muy poco, pasan, como no se ven carteles de las películas por la calle, tenés que enterar buscándola. Eso es. Buscándola. Eso es. No sabes a dónde están las películas. No sabes dónde están las películas. Uh-huh. No sabes a dónde están las películas. Eso ya no se va a revertir. No sé qué puede pasar. Me parece que el tema tiene que ver con un tema mucho más amplio que nos trajo la internet, y no estoy en contra del progreso para nada, pero que tiene que ver con la individualización de la vida. Que somos más individualistas. Y que nos conecta y que experiencias con mucha gente en común son cada vez más raras. Por eso el teatro está floreciendo, porque es como lo único que queda. Tenés los chicos, los amigos, el 70% del tiempo se están comunicando online. Las relaciones ahora tienen que ser, la buscás online. En el trabajo además está prohibido. Cosa que en nuestra época, como uno vivía en el trabajo, era la única manera, bastante cruel de además, ¿cuál de es? prohibir ¿Por qué esto. prohíben eso? Claro, bueno, viste que está como mal visto. Recursos humanos te echa, básicamente. Ha pasado un montón de veces. Entonces me parece que puede llegar, y la tele, el cine se experimenta solo en la casa de uno. Es posible que haya una reacción social a eso, ¿viste? Es muy posible, estas cosas cambian de a décadas, ¿no? De un año al otro, uh-huh. Que se empiece a revertir, que la gente vuelva a la presencialidad, a encontrarse con gente, con amigos. La reacción a estas cosas de las relaciones en el lugar de trabajo ya está empezando, uh-huh. Y bueno, es probable que entonces el cine reflote y que la gente se dé cuenta que la pantalla grande no es solo para el espectáculo más grande, es más emocionante. La misma película Totalmente. Es mucho más emocionante. Además ves cosas que no ves. Ves detalles de actuación. El primer plano en el cine no es lo mismo que el primer plano en la tele. Sin duda. Y bueno, yo espero, no sé si será pronto, pero
alguna reacción tiene que haber. Hablabas del cine argentino, de otros años que está Sí. sin recuperarse. ¿Cómo está hoy el cine argentino? ¿Está perdiendo su No, identidad? No, su identidad no. Lo que pasa es que sufre esto que estamos hablando. Hace sufrir. Claro, sufren más los cines periféricos, los cines nacionales de todo el mundo, e incluso el cine independiente americano. Han perdido salas, han perdido visibilidad. No, se trata de solucionar, ¿viste? Yo no quiero entrar en tema de política cultural, porque además no es mi especialidad ni lo entiendo mucho, pero sí lo que sé es que se trata de enfocar en el aspecto de producción, o sea, en el aspecto de oferta, y el problema es la demanda. El problema no es lograr que se haga una película. Si hoy con una cámara, con el teléfono la podés hacer la película, el problema es que la gente no va. Ese es el problema. Y bueno, no hay ley que pueda forzar eso. No, está clarísimo. Perdón, pero para redondear la pregunta, no, identidad no, sigue habiendo gente nueva que sale, pujante, que además se crió en este mundo, entonces lo conoce mejor y se mueve cómodo. Los que nos criamos en otra cosa, no somos nativos, somos igual extranjeros. todo lo que vos lograste criándote en otra cosa y llevar el cine argentino al exterior no es tan fácil de lograr, digamos, hoy, ¿no? Sin embargo, en aquel momento, en tu momento, en el momento del Secreto de sus ojos, por ejemplo, que ganaste un Oscar y que lo vio todo el mundo, ¿no? En mi momento era fácil, había hecho una gran cabecera de playa, el nuevo cine argentino que surge a mediados de los 90, y una apertura del mundo a ver cine de otros lados. La verdad que sí. Yo entré un poquito 5 o 6 años más tarde. Pero antes era mucho más difícil. Antes de eso era más difícil que ahora, incluso. El problema no es que no tenga salida, sigue yendo a festivales y eso. El problema es que esos festivales ya no tienen el poder que tenían antes de comunicación o de apoyar una película. Claro. Porque la gente no va al cine. ¿Qué te cambió profesionalmente y personalmente la llegada del Oscar a tu película El secreto de tus ojos? A la película sí, la cambió, por supuesto, porque se dio en todo el mundo y había una audiencia para ella en todo el mundo. Pero en mi carrera no cambió tanto, porque yo empecé 10 días después, empecé con Metegol. Así que sí hubo un montón de ofertas, pero las tuve que rechazar todas, así que estaba haciendo Metegol, así que esos 15 minutos pasaron. Siempre estás a full, ¿no? Sí. Uno después de otro. Pero es que nuestro trabajo, vos lo sabés muy bien. Hay que trabajar en 10 cosas para que salgan 2. Y por ahí te salen 4. Y te querés matar. No te querés matar, pero las tenés que hacer. Perdiste tu familia claro, las tenés que hacer. Y las tenés que hacer. Y estás hasta las 4 de la mañana y durmiendo 4 horas y es así. Este último año fue así para mí. ¿Mafalda? Mafalda está a full. Cosas muy lindas, ¿no? Muy linda. Bueno, pero Mafalda, ¿cómo se hace para que el mundo entienda Mafalda? ¿No? Porque ya está hecho. Está bien, pero digo, por suerte Mafalda eso lo hizo Kino, pero ya está, pero es bien argentino y transmitirlo, argentino, ¿cómo fue? Para internacionalmente sea entendido. Yo no no sé, porque nada. Ya está. Bueno, en Italia creen que Mafalda es italiana, en Francia creen que es francesa, en España no, porque los globitos no los tradujeron nunca y habla en argentino, pero o sea que es universal. Pero la leen en español. Mafalda es el personaje por lejos el más icónico internacional de Latinoamérica, que salió de Latinoamérica en su historia. Impresionante. Hay negocios de Mafalda en el mundo, está la muñequita de Mafalda en todo el mundo, y es un placer, porque yo leo Mafalda desde los 8 años, pero también es una responsabilidad que asusta. Por suerte ¿Por qué asusta? Y porque uno ya sabe que sale en Netflix, que está en todo el mundo, va a salir en todo el mundo. Yo creo que va a haber un público de entrada y va a depender de nosotros si ese público aumenta o disminuye. Va a aumentar. Claro, yo creo que sí, porque, bueno, depende de los doblajes en cada lado, ¿no? O sea, es que el tema de Mafalda, las voces es fundamental. Y no puedes estar en eso vos. Ya. En los doblajes no. Ya la soltaste. En los doblajes no, pero la de acá sí, que va a ser para todo el mundo de habla hispana. No va a haber neutro. Bien. Y son buenísimas las voces. Bueno. Estamos muy contentos con las voces. Qué bueno, qué divertido.
Bueno, eso tiene que ver también con el cambio tecnológico, ¿no? El cambio tecnológico te permite hacer un montón de cosas hoy que antes no te permitía, pero al mismo tiempo te mete en el algoritmo, ¿no? Claro. Y vos hablas del algoritmo y hablas de lo que vuelve, ¿no? Claro. De lo que vos consumís y de lo que vuelve. Claro. ¿Cómo vivís eso? Esa ida y vuelta. Mira, a ver, el cine, por ejemplo, siempre, yo creo que de todas las artes la más herida fue el cine, ¿no? De todas. El teatro, bárbaro, bien, gracias. La verdad que es genial porque creo que esta falta de presencialidad en tantas cosas, cuando la gente va al teatro lo disfruta como loco. De hecho que hay, acá el cine más grande tiene 400 localidades, los teatros tienen 700, 900, 1000, hay un montón, ¿viste? Ni hablar de los conciertos. Pero... ¿El algoritmo? El algoritmo, ¿cómo sabes lo que me va pasando, no? A todos. Exacto. El algoritmo, o sea, el cine cuando era regido por humanos, igual el 80% de las películas eran como si fueran de algoritmo, porque eran las que trataban de reproducir los éxitos anteriores. Pero había un 20% que esos humanos decían, no entiendo un pomo, pero apuesto a esto, apuesto a este tipo, a esta idea, a esta cosa, a ver si empezamos un nuevo algoritmo, ¿entendés? Una nueva tendencia, una nueva cosa. Y ese 20% uno iba, no te iba a comer pochoclo porque el pochoclo también es relativamente reciente en la Argentina, pero uno iba al cine a comer maní con chocolate, a ver una de acción, pero cada tanto salía una de esas y las que ganaban el Oscar y los premios eran esas películas. Esas películas son las que desaparecieron, mayormente. Porque las que más consumimos o las que trae el algoritmo quizás no son las Porque mejores. ahora es puro algoritmo, Claro. Es puro algoritmo. Los mismos humanos ejecutivos se rigen por el algoritmo. Exacto. Entonces ese 20% de películas de riesgo que además hacían que el cine te sorprendiera, ¿viste? Que hubiera un... O sea, ¿dónde va a estar El Padrino ahora? No, en la tele, en una serie de televisión. Hoy sería una serie de televisión. Claro. ¿Dónde está El Francotirador? Una serie de televisión. Hoy no hubiera habido... De hecho, no hay Spielberg, no hay Billy Wilder, no hay grandes directores que vos recuerdes el nombre. No los hay. Y no hay grandes estrellas tampoco. Dos últimas preguntas. Dale. Parque Lezama. Sí. Terminemos con Idealismo. una pum para arriba porque me deprimí yo mismo. No. Idealismo y aceptación. Parque Lezama, Sí. Idealismo y aceptación. Claro, sí. ¿Uno tiene que ser una mezcla de las dos cosas? Y sí. Tiene que ser... Tiene que transar una con otra. Vos sabés que no yo transar, pensé- la palabra transar no está buena, pero tiene combinar que combinar con cierta inteligencia. Esto que decíamos de algoritmo más Humanos. más apuesta. Está bien que tiene su romance, como dice Dolina, apostar todo a una sola ficha, a un solo número. Tiene su romance, pero creo que en la vida, especialmente cuando tenés hijos y familia y todo eso, es un 80-20, pero ese 20 es fundamental, es el que te mantiene vivo y creciendo. Y después el éxito, por momentos euforia y por momentos frustración a lo largo de toda la carrera, ¿no? Sí, ¿Cómo te llevaste con hubo esas dos? Parejo. Yo, por suerte, en retrospectiva, con el diario del lunes, empecé por los fracasos. No se vivía así, felizmente, cuando estaban ocurriendo, pero empecé con fracasos rotundos mi carrera. Todo de mis 30 a los 40 era fracaso. Y seguías. Y desahuciado, mi representante que me dice en un momento no puedo hacer nada por vos. Una cosa así. Y por suerte seguí. O sea, tuviste mucha perseverancia. Sí. O sea que recomendás eso. Cuando No hay solo frustración, lo recomiendo, es obligación. Si no tenés eso, en esto fuiste. En nada, creo. En nada. Pero en esto fuiste, porque los fracasos y los éxitos son más contundentes. Son más pasajeros también, pero cuando están ocurriendo, ocurren a la vista del público. Entonces no es lo mismo fracasar en algo que no se enteró nadie y vos llorás sola en tu casa comiendo helado que cuando estás en los diarios. Es verdad. ¿Qué se viene? Bueno, seguimos en el teatro Empieza con D7 letras. A principios del año que viene se estrena Parque Lezama, la película. Eso va a ser bueno. Que quedó muy linda. Mafalda. Y
bueno, hicimos además un documental sobre Matías Bañato. Ah, también. eso lo vi también. Sí. Interesante, un documental Muy es bueno. algo totalmente distinto también. Sí. Siempre estás como moviéndote. Sí. Arriesgando usar como tu músculo abuelo, nuevo. El ¿viste? 20% Como tus es abuelos. Exactamente. No, ellos sí que se fueron a una sola ficha. Eso sí. Y una ficha que ni sabían cuál era. Bien. Sí. Bueno, Juan, un regalo. A ver. Un Upa. vinito. Muy bien. Un vinito tinto argentino de Séptima Tierra. Séptima Tierra. Para vos. Gualtallari, Valle de Uco. Bueno. Hermoso. Lo vas a tomar esta Muchísimas noche. Gracias. Sí, Gracias por lo haber empiezo venido. a tomar ahora en el remis. Gracias por Ok. haber venido. No, muchas gracias a vos. Juan José Campanella acá en Mariana Entrevista, un lujo haberlo tenido. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.